El curso se llama Apocalipsis Revelado precisamente porque creemos que Apocalipsis ha sido revelado. El nombre Apocalipsis significa revelación. Y la intención del Espíritu Santo al inspirar este libro fue revelarle a la iglesia, mostrarle a la iglesia las cosas que han de suceder pronto, como dijo el Señor Jesús a Juan ahí en el mismo libro de Apocalipsis. Y una de las cosas muy importantes que debemos reconocer siempre es el contexto, y hemos estado hablando de esto en las últimas dos clases o en las primeras dos clases. Y un texto clave para todo este mensaje que te estoy dando aquí es Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay una expectativa de Dios para la iglesia que lee el libro de Apocalipsis. Hay una expectativa de parte de Dios de que la iglesia entienda lo que está leyendo y segundo, que obedezca. De otra manera, Dios no le pediría a la iglesia que obedezca un libro que no entiende, en primer lugar, y segundo, que no fuera un libro escrito para ella, para ti en este caso, para la iglesia que está viva en este momento. Entonces, em, por eso hemos intentado poner este énfasis en decir, hey, el libro de Apocalipsis está escrito para ti, para la iglesia. Desde la primera iglesia que recibió este libro en adelante, por lo tanto, todo lo que el libro dice tiene relevancia, es vinculante a la vida de la iglesia, independientemente en qué tiempo de la historia esté. Por lo tanto, todo lo que está en el libro aplica a, a la historia que tú estés viviendo, al presente que la iglesia vaya teniendo. Y por eso también Jesús dijo a Juan, he enviado mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene este propósito. Es para la iglesia. No puede ser, no puede ser, y lo hemos dicho ya varias veces, que pensemos que Apocalipsis está escrito para el final de la historia, cuando solamente una iglesia, unos pocos años antes de la venida de Cristo, tenga acceso al libro. O en otro caso, podríamos decir, dependiendo de la postura a la cual tú adscribas, no puede ser que el libro de Apocalipsis vaya a estar presente solo para un grupo de personas que ni siquiera son la iglesia, como algunas posturas sostienen en los tiempos previos a la venida de Cristo, cuando ya supuestamente no habría más iglesia sobre la tierra. Sería como extraño que Dios haya escrito un libro, lo haya puesto en la Biblia y esté ahí por más de 2000 años con el propósito de que le sirva a personas que no son ni siquiera de la iglesia en un tiempo previo a la venida de Cristo en el futuro, porque esa es una de las posturas, ¿cierto? Una de las varias posturas escatológicas que hay es creer que la iglesia va a salir de la tierra y que luego queda un grupo de personas aquí no convertidas, la iglesia se va, y en ese tiempo recién ahí vendría el libro Apocalipsis a tomar relevancia por todo lo que está escrito supuestamente. Y por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque la evidencia que nos entrega el texto de Apocalipsis es que no fue escrito de esa manera ni para esa audiencia únicamente o solamente pensando en el futuro, sino que está escrito para la iglesia ahora mismo, ahora ya desde el inicio de cuando el libro comenzó a llevarse a las iglesias, o la carta cuando fue escrita por Juan en Patmos y comenzó a distribuirse primero a las 7 iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, lo que para ellos significó en el libro de Apocalipsis, lo que significó para ellos, tiene que ser lo mismo que significa para nosotros. Es cierto que los tiempos cambian, la tecnología, la sociedad y todo, pero los principios que hay allí y la enseñanza que hay allí no cambia. Se mantiene de generación en generación hasta la segunda venida de Cristo. No puede significar Apocalipsis para ti algo que no significó para ellos. Y esto a menudo hay que tener cuidado con estas mezclas tecnológicas que a veces la gente hace con el libro de Apocalipsis, como si Juan hubiera visto asuntos tecnológicos de estos tiempos de ahora, ah, con, con el error, lamentablemente inconsciente de algunas personas,
que no se dan cuenta de que si la historia no terminara ahora y continuara 100 años más, la tecnología va a seguir avanzando. Y lo que algunos al principio asumían que Juan había visto de estos tiempos, probablemente ya va a dejar de ser de esa forma porque la tecnología va avanzando. Y por eso es un enredo, es una confusión. No, no es bueno mirar Apocalipsis de esa manera. Lo que significó para la audiencia original es lo mismo que significa para nosotros. Exactamente lo mismo que significa para nosotros. Y también es importante en esto del contexto darnos cuenta de que Apocalipsis, si bien es cierto, tiene un énfasis en el sufrimiento de la iglesia, en la persecución de la iglesia, al mismo tiempo, en el primer siglo, a finales del primer siglo, durante el segundo siglo, la persecución no siempre era en todo el imperio, o rara vez fue en todo el imperio, sino que eran persecuciones más localizadas y habían ciudades, habían regiones donde la iglesia no estaba necesariamente siendo perseguida, incluso en algunos casos estaban demasiado cómodos. De ahí el mensaje de reprensión en las cartas, en las 7 cartas a las 7 iglesias, en el cual algunas iglesias estaban cómodas, estaban súper tranquilas y disfrutando y sintiéndose en medio de la riqueza incluso. Y por eso hay que entender todo ese contexto, aunque sí el énfasis de Apocalipsis es en primer lugar el sufrimiento que la iglesia atraviesa. Pero la gran persecución, una de las más grandes persecuciones de aquellos tiempos llegó recién, por allá por el año 300 aproximadamente, con Diocleciano, el emperador Diocleciano. Diocleciano. Yo les puse aquí una lista de las persecuciones de la iglesia durante el tiempo del Imperio Romano. Y primero tenemos la persecución que aparece en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos, me parece, son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persecuciones. Am, la de Nerón, la de Domiciano, que es donde entendemos que el libro de Apocalipsis fue escrito. Trajano o Trayano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano. Diocleciano es la más grande de todas. Y justo después de Diocleciano es cuando aparece Constantino, ¿cierto? Y en el 325 se da esta... Bueno, ahí empieza la tolerancia, comienza este tiempo más de tolerancia a la iglesia y en el 325 el Concilio de Nicea, donde ya la iglesia comienza a tener una gran influencia en el imperio, en el emperador y en toda la armadura política, la estructura política de todo el sistema del Imperio Romano. Y finalmente la persecución de Juliano más tarde, Juliano el Apóstata. Así que ahí están las 10 persecuciones. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, imagínate, sirvió a la iglesia en todos esos tiempos. Le sirvió en los tiempos en donde había relativa paz o relativa tranquilidad y le sirvió en los tiempos donde estaban siendo perseguidos, donde estaban siendo acosados, torturados, sometidos a cosas terribles que tuvieron que vivir. El libro de Apocalipsis ayudó a la iglesia a entender que, bueno, que esa es la vida del cristiano en esta tierra, del discípulo de Cristo, de los testigos del Señor. Y entonces, el libro de Apocalipsis, así como los ayudó a ellos y los sostuvo a ellos, los entrenó a ellos, nos debe ayudar a nosotros, nos debe entrenar a nosotros. Apocalipsis en varias partes habla de cómo le fue dado, y también el libro de Daniel, cómo le fue dado al enemigo, o Dios le permitió, en otras palabras, al enemigo vencer, físicamente hablando, en el aspecto físico, vencer a los creyentes, al pueblo de Dios. Esto es importante cuando hablemos, por ejemplo, del capítulo 11 acerca de los dos testigos de Apocalipsis. Este aspecto de que al enemigo se le permite vencer al pueblo de Dios. Eso lo dice Daniel, eso lo dice Apocalipsis, pero al mismo tiempo el mismo libro de Apocalipsis dice que ellos, el pueblo de Dios, vencieron al diablo, vencieron al dragón, vencieron por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. Por lo tanto, hay una victoria física del enemigo en contra del pueblo de Dios, pero hay una victoria espiritual aplastante de la iglesia de Cristo en contra de ese mismo enemigo. Y por eso Jesús dijo, no tengan miedo a aquellos que matan
el cuerpo simplemente, lo físico, lo externo. Y la iglesia está expuesta de alguna manera físicamente ante esos ataques, ante esas persecuciones. Y el libro de Apocalipsis nos lleva a entender eso, precisamente eso, de que tenemos una certeza, una seguridad espiritual, somos vencedores por medio de Cristo, pero estamos sujetos al sufrimiento físico externo, que es la que viene por parte del enemigo, la opresión del enemigo, y el libro de Apocalipsis va detallando y enseñándole a la iglesia a cómo estar preparada para esa opresión, para esa persecución. El libro de Apocalipsis prepara a la iglesia, la hace que sea una iglesia a prueba de persecución. Y eso es sumamente importante. Y al mismo tiempo, el libro de Apocalipsis le enseña a la iglesia que también debe vivir una vida no conforme a este mundo y no dejarse engañar ni seducir por los beneficios sociales, políticos, económicos que este mundo le puede dar. Entonces, Apocalipsis cubre todo esto. Tiene un enfoque central en el sufrimiento, pero al mismo tiempo entiende que la iglesia no siempre está bajo persecución, tú no siempre estás sufriendo, entonces hay momentos de relativa paz, de relativa tranquilidad y de recursos en algunos casos, y el libro de Apocalipsis le da un choque, un despertar al creyente para que no se duerma en esa comodidad. Es hermoso, de verdad es maravilloso. El libro de Apocalipsis es una herramienta maravillosa que el Espíritu Santo nos dejó para la iglesia y para nosotros los pastores, los maestros, para enseñarle a la iglesia a permanecer despierta, a no dormirse. Eso es el libro de Apocalipsis. Por eso es tan peligroso ignorarlo y guardarlo ahí, dejarlo ahí en la Biblia, pensando que esto es algo sola y únicamente para la única iglesia que va a haber unos años antes de que Cristo regrese. La semana pasada hablamos de algo bastante, quizás difícil de digerir para algunas personas. Y leímos Apocalipsis 12, porque en Apocalipsis 12 se nos cuenta de una mujer en esta visión esto que está mirando Juan, esta visión de una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y vimos que eso hace referencia al pueblo de Israel. Y ella tiene a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, que viene a ser Jesús. Sin duda, no hay duda que allí está hablando de Jesús. No podemos futurizar este texto y pensar que es algo solamente a futuro. Y allí esta mujer, después de eso, cuando ese hijo es arrebatado, es llevado, asciende al trono de Dios, es decir, Jesús asciende a los cielos, la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Entonces, muchos piensan que esto es entonces 3 años y medio que van a suceder en el futuro, pero ahí habría que obligar a todo el resto de las cosas que están en el texto a apuntar también hacia un futuro, y por eso la mejor, en mi opinión, la mejor interpretación, la más lógica, la más coherente, es entender que esto ya comenzó a suceder y es para la iglesia. Los 1260 días son una descripción de todo el período de la iglesia en la tierra antes de la segunda venida de Cristo, y sin perjuicio de que en los últimos años antes del regreso del Señor, sin perjuicio de que esto pueda darse a manera de recapitulación, es decir, que pueda haber una tribulación de grandes proporciones, se manifieste el hombre de pecado y haya una persecución en contra de la iglesia de ese estilo, que puede durar 3 años y medio, o puede durar menos, o puede durar un poco más, no lo sabemos, pero que sí viene a ser una recapitulación, porque así funciona la profecía en las Escrituras. Funciona también en recapitulaciones o en el cumplimiento o en varios cumplimientos que se van dando a través de la historia hasta llegar a un máximo, al máximo cumplimiento. Así como Juan habla de que hay varios anticristos, que está ese espíritu, ya está ese espíritu del anticristo presente y hay varios anticristos, son una especie de prototipo o de tipos de anticristo, como lo enseña Juan en su carta. De la misma manera, a través de la historia, estas profecías se pueden ir cumpliendo, se pueden ir desarrollando,
Y al final de la historia, antes del regreso de Cristo, puede darse la manifestación final y cumplimiento final de estas profecías y de estas palabras. No así el caso de un niño que es llevado al cielo. No podemos, es como difícil, es incoherente y ahí debemos usar el sentido común básico al momento de estudiar el texto, pensar que Jesús va a volver a nacer y va a volver a ser llevado al cielo y todo aquello, la verdad es que no va en línea con el texto y se sale de lo que el texto está diciendo. Por eso, terminando entonces con esto, Apocalipsis 12 es el comienzo de los 3,5 años de los que habla Apocalipsis, que lo menciona en tres expresiones. Por un lado dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa es una manera de referirse a los 3,5 años, lo mismo que el libro de Daniel. O habla de 1260 días o habla de 42 meses. Todos ellos apuntan a un periodo de tiempo de 3 años y medio que Juan en Apocalipsis parece aplicarlos a la historia de la iglesia. Pero recuerda que Juan no sabía que la iglesia iba a estar en la tierra todavía 2000 años más, o 2100 años más, o 2300 años más. No sabemos cuándo el Señor regresa. Yo creo que regresa pronto, yo creo que ya estamos en la recta final sin duda, pero no puedo asegurarlo. Entonces Juan no sabía. Para Juan, el entendimiento que Juan tenía a la hora de escribir Apocalipsis, como el resto de los apóstoles también, era que el tiempo ahora ya estaba cerca. Muy, muy, muy pronto se acababa todo. Muy pronto se acababa todo. Y de esa manera está escrito Apocalipsis. Juan no sabía que la iglesia iba a estar tanto tiempo más en la tierra. No sabía que iba a estar eh, continuando multiplicándose y la ciencia y las sociedades y los países. No sabía nada de eso. Entonces está escrito, para ellos el fin de los tiempos, los últimos días llegaron con la primera venida de Cristo. Y ya después de eso para ellos quedaba muy poco tiempo. Ellos no sabían entonces aquello. Pero lo que Juan probablemente pensó que estaba describiendo para un periodo de algunos años solamente, termina siendo la descripción de un periodo de tiempo muchísimo más amplio, más extenso, que alcanza incluso hasta nuestros días y a todo lo que falte de ahí en adelante. Génesis 37:9 es donde está la figura que Juan utiliza para describir a esta mujer. Allí entonces conecta Juan de esta forma en su lenguaje apocalíptico, simbólico, que se toma del Antiguo Testamento, comienza entonces a describir a esta mujer considerando este texto del libro de Génesis, donde José tuvo este sueño, y allí está el sol, la luna y las 12 estrellas. Son 11 que se inclinan ante él, pero él viene a ser la 12ª estrella y eso representa al pueblo de Israel. Vamos avanzando un poco más rápido entonces. Ya estamos de lleno en el tema que estábamos conversando al final de la clase anterior. Vimos ahí entonces que la mujer huye al desierto y está en el desierto sustentada por 1260 días. Y hay una figura típica en los textos bíblicos que era una manera de destacar ciertos textos dentro de otros textos. Es como nosotros hoy día subrayamos, por ejemplo, o ponemos entre comillas o en letras itálicas para destacar un texto dentro de otro. En la Biblia, en los textos antiguos en general, se practicaba esta figura de poner un texto que dice ABC, luego en el centro aquí escribían un mensaje y después otro texto que hablaba del mismo ABC de arriba. No necesariamente las mismas palabras, pero el mismo tema, para destacar un mensaje central. Y eso es lo que hace el capítulo 12. El capítulo 12 primero cuenta esta historia de esta mujer que huyó al desierto y luego en el versículo 13 en adelante vuelve a retomar la historia que había contado ya anteriormente. Es una recapitulación pequeña que se hace allí y en el centro deja prácticamente la historia de la cruz, de lo que sucedió en la cruz. Vamos, yo voy a explicarlo eso enseguida, pero veamos este tema de estas expresiones de tiempo que utiliza. La mujer huyó al desierto y estuvo allí 1260 días. Y abajo, en el texto que está abajo, en los versículos del 13 en adelante,
dice que fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, que viene también a coincidir con los 1260 días. En otras palabras, en los dos textos se está hablando que la duración de este proceso, de ese periodo, va a ser 1260 días o 3 años y medio, y que vienen a ser la historia de la iglesia hasta el regreso de Cristo, como están de acuerdo varios de los eruditos que hemos mencionado. Insisto, yo no niego que esto pueda recapitularse y volver a cumplirse en un breve periodo de tiempo antes del regreso de Cristo, del libro de Apocalipsis. No niego ni rechazo aquello. Creo que en gran parte va a suceder así, especialmente con una tribulación importante, la aparición del verdadero hombre de pecado, en otras palabras, el anticristo. Creo que en los últimos días antes del regreso de Cristo va a darse de esa manera. Pero la Biblia no nos permite y no nos enseña de ninguna manera que el libro de Apocalipsis se trata solo acerca de aquellos tiempos, sino que está escrito para ahora, para la iglesia. Y dentro de esa visión entonces uno puede explicar los 144.000 sellados, la gran multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Puedes explicar la marca de la bestia, puedes explicar las bestias que aparecen en Apocalipsis 13, puedes explicar todo aquello con esta visión ecléctica, esta visión de la escatología inaugurada, como lo vamos a ir viendo en las clases. Les voy a dejar aquí en el PDF, no lo voy a revisar completamente esto aquí en la clase, un poco de información sobre los 3 años y medio. ¿De dónde viene esta expresión? ¿Por qué está presente en el texto de Apocalipsis y las conexiones que tiene, etcétera? Solo les voy a leer el segundo párrafo que dice: además, Juan conecta el período de 3 años y medio con múltiples imágenes que no caen en una secuencia temporal. Eso está en rojo ahí por un motivo, por un propósito. En el capítulo 11, por ejemplo, el lapso se representa como un momento en que la comunidad de fe o templo está amenazada. Ahí ya les estoy dando, con este texto de Craig Koester, les estoy dando algunos indicios de lo que viene cuando profundicemos más en el capítulo 11, 12 y 13. En el capítulo 12, esos 3 años y medio o esas expresiones tienen que ver con el tiempo en el cual el pueblo de Dios huye. Y en el capítulo 13 es el período en el cual la bestia, que es el agente del dragón, oprime a los santos. Y todas estas cosas coinciden entonces con un mismo período de tiempo. Juntos, dice allí, los diversos períodos de 3 años y medio descritos en estos capítulos suman más de 7 años juntos. Si uno pensara que son esas tres expresiones separadas la una de la otra, tendrías que sumar 3 años y medio, más 3 años y medio, más 3 años y medio. Mucho más que 7 años. Entonces, más bien, lo que se nos muestra en el libro de Apocalipsis es que estas expresiones de 3 años y medio ya sean, ya bien sean expresadas como 42 meses, 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo, estas expresiones más bien estas son realidades superpuestas, es decir, suceden al mismo tiempo, al mismo tiempo. Esto es lo que ustedes ya tienen en el chat, en el grupo, lo puse ahora acá en un PDF. Nuevamente, para reforzar esta idea que varios eruditos sostienen luego de su estudio, y insisto, no solo eruditos amileniales, sino también premileniales históricos, premileniales clásicos sostienen esto. Y ven los 1260 días como un periodo que corresponde, esos 3 años y medio, a toda la etapa de la historia de la iglesia entre la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo a la tierra. Y allí están entonces expresados en manera simbólica. Por ejemplo, en Apocalipsis 11 se expresa acerca del templo, se expresa ese tiempo que hay una parte externa del templo que es entregada a los gentiles, a las naciones, en ese periodo de tiempo. En el capítulo 12, la mujer es protegida eh, en el desierto, es sustentada durante ese mismo periodo de tiempo. La descendencia de la mujer, en el capítulo 12 todavía sigo, es perseguida durante ese periodo de tiempo. Y en el capítulo 13, la bestia, la marca de la bestia, también se da durante ese periodo de tiempo
toda la iglesia. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis, con mucha coherencia y con mucho respaldo evidencial, de manera empírica, uno puede comprobar al estudiar el texto que se refieren a realidades superpuestas, entonces estos 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, etcétera. Esto sigo compartiéndoles aquí algo que ya compartí en el chat, entonces ustedes ya lo tienen, lo voy a dejar acá para que lo puedan tener en el PDF más tarde. Y aclarar en el punto último ahí que aparece en el último párrafo, todo lo expuesto hasta ahora no descarta la posibilidad de que en los años previos a la segunda venida de Cristo, la persecución contra la iglesia se intensifique y desencadene una última gran tribulación marcada por la aparición del verdadero hombre de pecado, el final, la manifestación del hombre de pecado, en otras palabras, el anticristo. No son pocos los eruditos que consideran que es altamente probable que este sea el desenlace de la historia, tanto a mileniales como premileniales históricos. Entonces, ah, esta es mi postura también, de hecho. Esta es mi postura también. Yo sí creo que al final de la historia se va a dar de esta manera y por eso en la línea de tiempo que yo les he entregado, pongo acá al final una línea roja. No sé si ya se habían dado cuenta de esto. Pero al final de la historia, yo pongo esta línea roja, ¿por qué? Para representar ese periodo de gran tribulación final que se da. A pesar de que hay una gran tribulación que atraviesa toda la historia, hay una gran tribulación al final de los tiempos. Y que está representada también en lo que sucedió el año 70. El año 70 sí hubo una gran tribulación. Lo que vivió la iglesia y lo que vivió Israel en el año 70, en la destrucción del templo y en toda la persecución que se dio en aquellos tiempos, hubo allí una gran tribulación, la hubo, una gran, gran tribulación. Entonces, por eso hay cumplimientos múltiples de las profecías del Señor, las profecías que encontramos en las Escrituras. Pueden haber estos cumplimientos múltiples que se cumplen en una oportunidad, luego se vuelven a cumplir, con matices, por supuesto, con condiciones distintas. Por ejemplo, es difícil considerar en este momento el asunto del aspecto del templo en esa gran tribulación porque la iglesia está esparcida en todo el mundo, en todas las naciones. Entonces, ah, la iglesia no puede huir de Jerusalén, por ejemplo. Cuando dice huyan de Jerusalén, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean, en el caso de Lucas, que los ejércitos de los romanos están llegando a sitiar la ciudad de Jerusalén, huyan, arranquen de la ciudad de Jerusalén y oren que no sea en día de reposo. Todos esos detalles tienen más una aplicación al año 70 del primer siglo. Allí sí tienen mucho más sentido. Pero el principio de esa profecía, de la persecución y de lo que tienen que atravesar los cristianos es completamente aplicable al resto de la historia. ¿Ok? Entonces, en este gráfico, a la luz de la escatología inaugurada y a la luz de que el Apocalipsis tiene relevancia ya desde la primera iglesia que recibe el libro en adelante, entonces ahí a modo de pregunta dice, ¿podrían ser estos los 3 años y medio de Apocalipsis? Bueno, muchos eruditos, varios eruditos importantes, prestigiosos, creen que sí. Personalmente también pienso lo mismo. Y por eso entonces puedo decir que en la línea de tiempo de abajo, los 1260 días a los que se refiere allí es un periodo de tiempo que abarca toda la historia de la iglesia y que pueden haber varios cumplimientos internamente. Por ejemplo, el anticristo, el hombre de pecado. Hitler, sin duda, fue una figura del anticristo, como lo fue el emperador Hadrian o Adriano en el 134, 135 en el segundo siglo, como lo fue Mussolini y como lo han sido otros líderes de imperios a lo largo de toda la historia. Fueron cumplimientos que se han ido dando, pero que apuntan a un último y mayor cumplimiento al final de los tiempos. Por eso es importante entender eso de que se pueden ir dando. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es cuando algunos creyentes
creen que el libro de Apocalipsis es un libro que detalladamente te está describiendo los eventos para que tú sepas, como si tuvieras un libro. Permíteme, voy a tomar aquí un libro. Este es un libro de escatología de Gerhardus Voss, un tremendo teólogo del siglo XIX y siglo XX. Ah, supongamos, él escribió sobre escatología. Entonces, si yo creo que Apocalipsis es un libro que me va a ir diciendo todo lo que va sucediendo paso a paso, yo voy a estar ya, ok, entonces tienen que venir los 10 reyes. Esos 10 reyes que aparecen aquí son 10 naciones. Ah, ¿qué naciones de Europa son? Son estas 10 naciones. Ah, la comunidad europea entonces. Entonces, estas son las 10 naciones que van a atacar. ¿Y qué pasa con los que están en Rusia? Rusia va a atacar a Israel y Rusia. Cuando tú empiezas a hacer todo ese juego como si la Biblia estuviera escrita y estas palabras estuvieran escritas para que tú seas capaz de descifrar esos misterios y después te hagas súper famoso o famosa con los libros que escribes para desenmascarar esa historia que los demás no logran ver porque están velados. Cuando tú empiezas a recorrer ese camino, la verdad es que no tiene un buen fin y no vale la pena, de verdad. Hay muchos hermanos que se hacen famosos por hacer este ejercicio. Conozco a varios y en algún momento podría haber yo también tomado una decisión cuando comencé a enamorarme de la escatología hace muchos años atrás. Podría haber seguido el mismo camino, porque me gusta la historia, me gusta la política también, entonces estoy atento a las cosas que suceden. Por lo tanto, en algún momento, hace años atrás, yo pude haber tenido la posibilidad de tomar todos estos conocimientos y poder aplicarlos de una manera un poco escatológica y decir, estas son las naciones que van a venir. Y a muchos de ustedes les gustaría que este curso fuera de eso, de que yo les revelara cuáles son los países que se van a levantar al final de los tiempos en contra de Israel y cuáles son, hermanos, no vale la pena esa ese approach, esa manera de acercarnos al texto bíblico. No vale la pena. Y por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando leemos el libro de Apocalipsis, especialmente cuando vemos a lo largo de toda la historia este cumplimiento del libro de Apocalipsis. Debemos saber que estas profecías pueden ir teniendo distintos cumplimientos a través de la historia, pero el Señor no nos dio un libro para prácticamente adivinar los números de la lotería, porque así lo toman algunas personas. Es como leyendo el libro de Apocalipsis, yo voy a conocer esos números de la lotería de la historia, voy a saber qué sucede, qué imperios, qué hermanos, no es recomendable. De verdad que no vale la pena hacerlo de esa manera. Pero sí vale la pena entender y profundizar en la escatología inaugurada y en esta visión ecléctica que vamos a ir conversando y que estamos conversando a través de las clases. Ahora los llevo a ese mensaje interno. ¿Se acuerdan que hace unos slides hacia atrás les mencioné esto? Hay un mensaje interno y que tiene que ver con los versículos 7 al 12. ¿Y qué dicen los versículos 7 al 12? Bueno, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el diablo, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos, el pueblo de Dios, lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Nuevamente, el futurismo nos lleva a pensar que esto es algo que todavía va a suceder en el futuro, como si el diablo todavía tuviera algún tipo de autoridad delante del trono de Dios y en el cielo, como si el diablo pudiera tener ese acceso al cielo y recién va a dejar de tenerlo cuando falten unos pocos años para el regreso de Cristo, y que ahí recién va a haber una batalla entre todos esos ángeles y todo. Pero si miramos desde la perspectiva de la escatología inaugurada,
Así como Juan en el capítulo 12 acaba de contarnos la historia de Cristo en un solo versículo de su nacimiento y de cómo él cómo él ascendió a los cielos, fue arrebatado hasta el trono de Dios, al mismo tiempo en el capítulo 12 nos está mostrando lo que sucedió en la cruz. Esto es lo que sucedió en la cruz. Ahí vino la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Jesús vino a anunciar que el reino de Dios había llegado. Entonces, en este intermedio, en esta figura literaria en la cual se comunica un mensaje que se escribe entre un texto superior e inferior, arriba, abajo del texto que está en medio, como una manera de destacar, en esta figura literaria se nos está comunicando lo que sucedió en la cruz. Y ese poco tiempo es el mismo poco tiempo que el libro de Apocalipsis ya desde un inicio viene mencionando de que hay poco tiempo. Acá les voy a dejar algunos textos sobre, por ejemplo, qué sucedió en la cruz. Colosenses 2, 13, 15 dice, que canceló el documento de deuda. Recuerda que estábamos siendo acusados por ese enemigo y en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz o por medio de él, dependiendo de la versión que tú tengas, la traducción que tú tengas. Entonces, Craig Kinner, por ejemplo, acerca de Colosenses 2, dice aquí los mismos poderes cósmicos son expuestos como cautivos en el desfile triunfal de Cristo. Esto era una imagen normal entre los romanos y probablemente conocida por todos en aquel tiempo. ¿Qué nos dice Bob Utley? El trasfondo histórico para esto era el desfile triunfal hacia Roma por parte de un general victorioso. Los cautivos marchaban encadenados detrás de él. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús derrotó la maldición de la ley y a los poderes angelicales hostiles. Por lo tanto, hermanos, el texto que acabamos de revisar probablemente en realidad nos está describiendo la historia de lo que sucedió en la cruz y en la resurrección. Por eso aquí al lado yo les dejé estas preguntas. ¿Qué evidencias hay en el texto bíblico como para entender esto como un evento futuro? Porque nuestra tendencia futurista nos va a decir que no, Jorge está equivocado diciendo eso ahí, esto sucede en el futuro. Ok, supongamos que sucede en el futuro. ¿Cuál es el argumento que te ayuda a sostener que esto es algo que va a suceder a futuro? ¿Hay algún versículo bíblico, hay alguna otra enseñanza en las Escrituras que hable de que todavía después de la cruz falta que el diablo vaya al cielo y pelee con sus ángeles en contra de los ángeles del Señor? Es muy, muy difícil. Por eso es importante entender esto, hermanos, para poder comprender el libro de Apocalipsis. ¿Y de qué época está hablando el contexto del capítulo? Bueno, ya había estado hablándonos del primer siglo, ya había estado hablándonos del nacimiento de Cristo y de la ascensión de Cristo. Ahora, piensa en esto, por favor, que recién mientras te estoy hablando, viene a mi cabeza como un pensamiento que creo que vale la pena compartir contigo. Yo cuando leía Apocalipsis 12 en la sección donde se nos habla de Cristo, de que nació, cuando dice aquí esta parte, mira, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta su Dios y hasta su trono. Cuando yo leía eso, siempre sentía como, hey, sí, eso es Jesús, el nacimiento de Jesús y la ascensión de Jesús. Estos dos eventos están allí presentes. Pero no está la historia de la cruz. No está en ese resumen, no está la historia de la cruz. Solo se habla de su nacimiento y se habla de su ascensión. Y no está la historia de la cruz. Se dice que Él va a regir todas las naciones con vara de hierro, ¿cierto? Se dice su propósito. Él va a regir, Él es el Señor. Pero no está la cruz. ¿Cómo pudo haber Juan dejado pasar la cruz? No la dejó pasar, no la dejó afuera. Está en Apocalipsis 12, en los versículos del 7 al 12. Ahí está esta batalla en la cual el diablo fue arrojado, perdió todo su poder, fue
exhibido públicamente y fue arrojado a la tierra. Ya no tiene acceso al trono de Dios. Ahí llegó la salvación. En la cruz llegó la salvación. Llegó el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo. Cuando dice Él, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo pasa allí en la cruz. Por lo tanto, Juan no dejó afuera la cruz. En el versículo 11, ahí está la cruz nuevamente. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo vence el pueblo de Dios? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, no dejó afuera la cruz, Juan. Está en el capítulo 12. Por eso entonces, hermanos, nuevamente, creemos que en la escatología inaugurada, desde el punto de vista de la escatología inaugurada, desde esta mirada ecléctica, esta tendencia de interpretación ecléctica, desde la relevancia que el libro de Apocalipsis tiene que tener para la iglesia, para toda la iglesia, los 1260 días, el tiempo, tiempos y medio tiempo del cual habla, se refiere a 3 años y medio que representan la historia de la iglesia desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Cristo. Y si ese capítulo 12 utiliza la expresión 1260 días y utiliza la expresión un tiempo, tiempos y medio tiempo para referirse a los 3 años y medio, no podemos dejar pasar que Juan también lo menciona en el capítulo 11 cuando cuenta sobre el templo, la visión que tiene sobre el templo y sobre los dos testigos. Entonces, en el capítulo 11 también habla de estos 1260 días y de estos 42 meses. Por lo tanto, es una realidad superpuesta, cubre el mismo periodo de tiempo, como lo puse ahí en la línea de tiempo como un gráfico para darnos a entender mejor. Apocalipsis 11, los dos testigos están durante toda la historia de la iglesia, están durante toda la historia de la iglesia. El templo del cual se habla en el capítulo 11, versículo 1 y 2, está durante todo el tiempo de la iglesia. Y si está entonces durante todo ese tiempo, en el capítulo 13 se vuelve a hablar de este mismo periodo de tiempo de los 42 meses, de los 3 años y medio. Por lo tanto, la bestia está durante todo el tiempo de la iglesia. Y la bestia después se combina, se complementa con Babilonia en el libro de Apocalipsis, en los capítulos ya más por ahí, por el 17, 18. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis nos está llevando a entender, para Juan, vuelvo a decir, para Juan no era claro, él no sabía que la historia de la iglesia iba a ser tan extensa. Él pensaba que iba a ser por un breve periodo de tiempo. Probablemente pensaba que iban a ser unos pocos años, pero no, se extendió hasta nuestros días. Por lo tanto, lo que él describió pensando que iba a abarcar un breve periodo de tiempo, termina extendiéndose a toda la historia hasta nuestros días. Muy bien. Vuelvo a decir, como dije al principio de esta clase, si a alguien a esto le suena chocante, le suena como, wow, no, no, no puedo. Ten cuidado simplemente, no necesitas creerme a priori, puedes simplemente estudiar y puedes darte cuenta que una postura futurista frente a esto no tiene respaldo bíblico. No hay un versículo que tú vayas a poder utilizar para justificar la razón de que esto es solo algo que está hablando para los últimos años antes del regreso de Cristo. No hay versículos bíblicos para aquello. Como si hay bastante evidencia bíblica para entenderlo de esta manera. Y si por alguna razón de pronto aún así te choca esto, bueno, no soy yo solamente el que está diciendo esto, ¿ok? Hay todo un grupo de eruditos, expertos de prestigio, de gran respeto, tanto a mileniales como premileniales históricos, que ven esto de la misma manera. Y por último, si esto es así, entonces también el resto de los capítulos y el resto de las visiones van probablemente a calzar en ese mismo periodo de tiempo. El libro de Apocalipsis le da énfasis a un pueblo específico, que es el pueblo de Dios, que son los santos. Le da énfasis, pone su enfoque en un pueblo
que da testimonio de Cristo, en un pueblo que sigue a Cristo a donde quiera que Él va, en un pueblo que sus lágrimas, cuyas lágrimas van a ser enjugadas de sus ojos y el Señor va a extender su trono sobre ellos. El Cordero los va a pastorear y los va a llevar a pastos donde pueden alimentarse. Ellos van a ver el rostro de Dios, van a llevar escrito el nombre de su Dios en sus frentes, van a ser una columna del templo de Dios. Habla de un pueblo que no puede referirse, como algunos hermanos piensan, por el tema del futurismo de nuevo, piensan que ese pueblo del cual la Biblia habla en Apocalipsis se refiere solo a un pueblo de los últimos años antes del regreso de Cristo y más encima un supuesto pueblo que ni siquiera se había ido con Cristo en el arrebatamiento previo, en esta postura que estoy describiendo. Para ellos, ese pueblo del que habla las Escrituras es un pueblo que habían sido flojos, que habían estado tibios, que no se habían convertido de verdad y que después, como se dieron cuenta que Jesús había venido y se quedaron aquí, recién ahí se pusieron las pilas, las baterías y dijeron, ya, ahora sí, ahora sí. Y ese pueblo viene a ocupar el centro, el centro del escenario prácticamente, en esa figura, en esa visión. Es completamente ilógico, incoherente con respecto al texto de Apocalipsis. Es un pueblo de Dios que ha sido fiel, que ha dado hasta su vida, ha muerto por Cristo, ha vencido por medio de la sangre del Cordero, no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte por Cristo. Un pueblo que a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, del castigo físico, a pesar de todo aquello, fue capaz de mantenerse fiel. Y Apocalipsis habla de ese pueblo y no puede ser un pequeño grupo de personas, de flojos, que no fueron llevados con Cristo en su venida, sino que se quedaron y después que se quedaron por miedo, se cambiaron de opinión y se pusieron las pilas y llegaron a ser ese pueblo. No, no puede ser. Apocalipsis está hablando de un pueblo, de ese pueblo a través de la historia, de un pueblo de Dios a través de la historia ha sido fiel. Y ese pueblo está representado en Apocalipsis 7 con los 144.000, con la gran multitud que está en el cielo de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y esos son los que han salido de la gran tribulación, los de esta gran multitud. Entonces, como ellos han salido de la gran tribulación y esta gran multitud no es un pequeñito un grupo de personas al final de la historia, sino que es un pueblo conforme a la promesa de Abraham. Cuando veamos Apocalipsis 7 lo vamos a estudiar más. Te das cuenta que Apocalipsis está describiendo un pueblo que es la historia de la iglesia, en otras palabras. Es la iglesia de Cristo, de todas las generaciones. Ellos son los que no aceptaron la marca de la bestia, los que no adoraron su imagen. Ellos son los que dieron sus vidas, los que vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ellos son. Entonces, Apocalipsis, así como el capítulo 11, 12 y 13, describen un periodo de tiempo en el cual eh, se da la historia de Apocalipsis desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Cristo, y allí en ese periodo de tiempo están los dos testigos presentes, está la bestia del mar, la bestia de la tierra, está la marca de la bestia, la persecución en el cual a la bestia se le da el poder o el permiso para vencer físicamente, para hacer sufrir físicamente a los creyentes, al pueblo de Dios, a los santos. Si en esos capítulos 11, 12 y 13 se refiere a todo ese periodo de tiempo, también en Apocalipsis 7, los 144.000 y la gran multitud que está en el cielo, y aún la gran tribulación que se menciona en Apocalipsis 7, va de la mano coherentemente con este periodo de tiempo de 3 años y medio que corresponde a toda la historia de la iglesia. Y lo mismo con Babilonia, un reino que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Babilonia y la bestia que se juntan finalmente. Entonces, ante la luz de la escatología inaugurada, esta visión ecléctica, el estudio profundo del libro de Apocalipsis, las figuras del Antiguo Testamento expresadas en el libro de Apocalipsis, el trabajo del simbolismo en el libro de Apocalipsis, todo a la luz de todo esto, entonces, hermanos, podemos confiadamente y tranquilamente concluir
podemos confiada y tranquilamente concluir que el libro de Apocalipsis, Juan lo que está haciendo al escribir el libro, todo lo que está escribiendo le compete, es vinculante a la iglesia que está viva en la tierra cuando recibe el libro. Y cuando esa generación de la iglesia muere y viene una siguiente generación, le compete a ella y es vinculante a ella. Todo lo que dice el libro se cumple en ella también. Y cuando viene una tercera generación, se cumple en ella. Y así hasta llegar a nuestra generación hoy día, en el año 2025, en esta generación de la iglesia, el libro de Apocalipsis sigue teniendo la misma relevancia, la misma autoridad, sigue siendo el mismo llamado a que seamos ese pueblo que está descrito allí, ese pueblo que no cede, no se deja seducir ante los beneficios de este mundo, no va a adorar a la bestia, no va a seguir esta bestia ni su influencia, sino que está dispuesto a ser leal a Cristo, a mantener la palabra del testimonio, a guardar el testimonio, a cumplir las palabras de esta profecía tal como en los primeros versículos se le exige y se le pide a la iglesia que los que leen, los que escuchan este libro, los que aprenden de este libro de Apocalipsis, lo obedezcan. Ese es el pueblo. Te vas a dar cuenta entonces en una visión general, cuando ya has pasado por todo esto, que Juan está hablando de este periodo de tiempo de sufrimiento, gran tribulación, en el cual hay un pueblo que a veces sufre persecución, a veces la tentación es distinta, a veces la tentación es por bienestar económico, a veces son las falsas doctrinas, y ese es el tiempo, ese es el periodo de la iglesia, y ese es el tiempo en el cual tú y yo estamos. Y Apocalipsis está llevándonos a ser como estos 144.000, que son puros, que van a donde el Cordero va. En Apocalipsis 14 lo puedes ver aquello. Están a donde va el Cordero, allá van ellos. Están en el monte de Sión. El libro de Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado a ese monte. Entonces, ese es el mensaje de Apocalipsis. Es a la iglesia de Cristo que está en la tierra, independientemente de cuál generación sea. Por lo tanto, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis aplica a la iglesia. Ok, nos acercamos ya al final. Llevamos ya prácticamente una hora. Y vamos solamente a compartirles, quiero solamente compartirles esto. Entonces, ¿cómo entender el libro? ¿Lo entendemos de manera literal? ¿Lo entendemos de manera simbólica? ¿Cómo entendemos el libro de Apocalipsis? Bueno, hay peligro en interpretar de manera literal algo que fue escrito para ser entendido de manera simbólica. Y viceversa también. Si algo está escrito de manera literal, es peligroso volverlo simbólico. Pero el libro de Apocalipsis debemos reconocer que es un libro altamente simbólico. El libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Imagínate que tú leyeras Cantares, que es un libro que está escrito en un género literario poético, y leas allí la descripción de la mujer, de la bella, de la amada, y lo tomes literal. Así se vería más o menos como esos monitos, esos dibujos que están ahí al lado. Pero no, a ti no te pasa eso porque sabes que Cantares es un libro que está escrito de manera simbólica, está escrito de una manera en que puedes representar por medio de imágenes y expresiones, puedes a través de eso representar un mensaje de hermosura, aunque esa descripción, al ponerla toda junta en una sola imagen, no tendría mucho sentido. De la misma manera, Apocalipsis está escrito con un lenguaje simbólico porque es un género literario apocalíptico. Por lo tanto, es propio de Apocalipsis escribir con símbolos. Entonces, todas las visiones que aparecen en Apocalipsis, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿son simbólicas o son literales? Son simbólicas. Tienen que serlo porque la naturaleza del libro es que es simbólico. No va a aparecer una bestia, un monstruo que va a salir del mar y que va a gobernar y todas las naciones van a creer en ese monstruo como una película de ciencia ficción. No va a ser así. Es más, ni siquiera lo creyeron así en el primer siglo y lo asociaron con Nerón precisamente por causa de que, aunque en el libro se aprecia de esa manera y se expresa de esa manera, en la realidad física de aquí de la Tierra no se va a mostrar de esa manera, sino que es una representación
es comunicar un mensaje de esta manera. Y Apocalipsis se sirve en primer lugar de este mensaje. Lo mismo con los 144.000, lo mismo con los dos testigos, lo mismo con la mujer y el niño, lo mismo con el dragón, y así sucesivamente, lo mismo con la Babilonia, con la prostituta. O si no, tendríamos que creer que a Jesús le sale de la boca una espada física, literalmente que tiene una espada en la boca que le sale porque Apocalipsis describe a Jesucristo de esa manera. Entonces, el libro está escrito de manera simbólica, esencialmente, por excelencia, está escrito de manera simbólica. Y si no entendemos esto y no lo respetamos, nos va a pasar esto de Cantares que está escrito en un lenguaje poético y por creer e insistir que no fue poético, sino que de verdad se tiene que ver de esa manera, vamos a tener una imagen distorsionada del mensaje de Apocalipsis. Y hay argumento bíblico para esto también. ¿Cuál es el problema? Es que algunas personas, y a mí también me sucedió en mis primeros años, uno tiende a escoger lo que es simbólico y lo que no es simbólico. La bestia del capítulo 13 ya simbólica, lo entendemos todos. El resto de las cosas, no va a ser simbólico. Y así uno va como escogiendo arbitrariamente qué es lo simbólico y qué no es simbólico. El capítulo 1, versículo 1 ya nos da una clave muy importante para el libro de Apocalipsis, para entenderlo de manera simbólica. La expresión la dio a conocer es clave en esto. Enseguida la vamos a también mirar desde la perspectiva de Gregory Beale. En este caso estamos con Warren Wiersbe, que nos explica esta expresión la dio a conocer, quiere decir mostrar algo mediante una señal. También puede significar otras cosas, ¿ok? Pero esa expresión, semaino en griego, tiene relación con mostrar por medio de señales. Por lo tanto, en lugar, por ejemplo, de que Juan hubiera escrito, como dice aquí, un dictador gobernará el mundo, él más bien escribió una bestia. Y el símbolo de la bestia tiene mucho más, o comunica mucho más, que el mero título de un dictador. En lugar de explicar un sistema mundial, Juan simplemente presentó a Babilonia la Grande. Contrastó la ramera con la esposa en el libro de Apocalipsis. El nombre de Babilonia llevaría una profunda verdad espiritual a los lectores que conocían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los símbolos bíblicos son consistentes con la revelación bíblica entera. Para algunos símbolos se nos da la explicación, como Apocalipsis 1:20, 4:5 y 5:8. Otros símbolos se entienden por el símbolo del el simbolismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchos símbolos que Juan utiliza. Juan, de hecho, hace más de 400 alusiones al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es fundamental conocer el Antiguo Testamento en este respecto. Y algunos símbolos no se explican para nada en el libro de Apocalipsis, como por ejemplo el caso de la piedrecita blanca. No hay nada que nos diga algo con respecto a eso. Este versículo es clave entonces para entender que Apocalipsis es un libro simbólico. Esta expresión la dio a conocer, es muy muy importante, como vamos a seguir viendo ahora. ¿Por qué? Porque en el griego esa expresión, a pesar de que puede significar también otras cosas, en el griego está dando el sentido de mostrar por medio de señales, es decir, por medio de símbolos en otras palabras. Y cuando se compara este versículo con Daniel 2:28, con la Septuaginta, arroja un poco más de luz incluso. Miremos, por ejemplo, aquí un texto del Nuevo Testamento interlineal, donde aparece la expresión allí, que está destacada en ese rectángulo, semaino, mostró por señales. Eso ya da a entender que el libro de Apocalipsis es esencialmente simbólico. Cuando lo comparamos con Daniel 2:28, él, el Señor, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios le hizo saber a Nabucodonosor lo que iba a suceder en los últimos días. ¿Y cómo se lo hizo saber? En un sueño con una visión de una estatua de diferentes materiales. Todos conocemos, me imagino, esa historia. Ahora, en la Septuaginta, esa expresión le ha hecho saber en el griego es similar a la expresión que está utilizando Juan. Y según Gregory Beale, Juan lo está haciendo probablemente a propósito, citando esa misma expresión de la Septuaginta con el mismo propósito para el libro de Apocalipsis, es decir, para mostrar, para comunicar que el libro va a estar escrito de una manera simbólica, en el cual por medio de símbolos, por medio de imágenes se va a comunicar un mensaje. El sueño de Nabucodonosor fue una estatua construida o hecha con diferentes materiales, pero toda esa estatua representaba
imperios, incluso el mismo imperio del rey Nabucodonosor, pero estaba mostrado por medio de símbolos, por medio de una figura, y eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Aquí está Bill diciendo eso. Gran parte de la profecía bíblica y la mayor parte del libro de Apocalipsis se dieron en visiones y están expresadas en lenguaje simbólico. El amplio contexto de Apocalipsis, que comienza hablando ahí en el capítulo 1, versículo 1, usando el verbo semaino, que es comunicar mediante símbolos, e incluso la expresión deiknumi, que es mostrar, además de la fórmula repetida de Juan al escribir que dice, y vi esto, y vi aquello, introduce visiones simbólicas cada vez que hace esa expresión vi a lo largo de todo el libro. Todas estas cosas entonces denotan la naturaleza simbólica general de la comunicación que hay en el libro de Apocalipsis, en oposición a la simple transmisión de hechos e información histórica. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito esencialmente de manera simbólica y obligatoriamente tiene que ser interpretado de esa manera. Porque si no lo es, tú vas a tener una imagen distorsionada, muy, muy distorsionada, de la realidad espiritual de la iglesia y de los tiempos. Vas a tener que literalizar a la bestia, literalizar a los 144.000, literalizar todo lo que aparece allí y entonces no hay manera de poder poner todo esto junto de manera literal. El libro de Apocalipsis es esencialmente un libro que está escrito con símbolos, y no porque a alguien se le ocurra hoy día decirlo, sino porque es un libro epistolar profético apocalíptico, es decir, su género literario es principalmente apocalíptico, y este género de símbolos se sirve de símbolos para expresar un mensaje del fin de los tiempos. Hay varios otros libros apocalípticos, ninguno comparable a Apocalipsis, por supuesto, ninguno de ellos, que son conocidos como los pseudoepigráficos, porque usan nombres de personajes conocidos, pero quienes lo escriben no son esos personajes conocidos, se llaman pseudoepigráficos. Y la evidencia dentro del libro de Apocalipsis lo coloca supremamente por encima de cualquiera de estos libros. Es decir, Apocalipsis es un libro, es el único libro inspirado entre esos y queda a la par con los libros de los profetas, con los discursos de Jesús, con el resto de las escrituras. Apocalipsis es un libro distinto a todos los demás apocalípticos, sin duda, pero usa ese lenguaje como los demás libros también lo usan. Por ejemplo, tienes Esdras, capítulo 12, cuarta de Esdras. Este es un pseudoepigráfico no inspirado que se escribió a finales del siglo I. Y si tú lo lees, tiene similitud con el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis porque era algo normal, era algo natural, era algo propio. Por lo tanto, esto que te estoy diciendo no es sobre los símbolos, no es una invención de los eruditos hoy día, es una característica de la literatura apocalíptica. No es una decisión arbitraria de alguien hoy día que dice, no, es que es simbólico porque yo quiero que sea simbólico. No, es la manera de comunicar propia de un libro apocalíptico. Se sirve de símbolos. Por lo tanto, tenemos que respetar que si a Dios se le ocurrió inspirar este libro por medio de un lenguaje simbólico propio de la literatura o del género literario apocalíptico, tenemos que respetar entonces la decisión de Dios y entenderlo cuidadosamente de esa manera. Y no podemos mirarlo como algo literal, porque si lo literalizamos vamos a tener una comprensión distorsionada del libro. Y aquí entonces está una nueva ahí definición u otra definición más sobre los textos apocalípticos a lo largo de la historia, especialmente en los tiempos a finales de la era antes de Cristo y los primeros 2 siglos de la era siguiente. Aquí te dejo más información entonces de este simbolismo en Apocalipsis para que la puedas estudiar, la puedas revisar y cómo el libro entonces se sirve de este tipo de lenguaje. Aquí esto está escrito por Leland Riken en un comentario contextual sobre el libro de Apocalipsis. Esto es sumamente importante, queridos hermanos, de verdad, porque necesitamos, si de verdad queremos entender el libro de Apocalipsis, necesitamos someternos a la intención del autor que escribió el libro. Y el autor, que fue Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe en un lenguaje apocalíptico, sirviéndose
principalmente y esencialmente sirviéndose de símbolos y de señales, de visiones que comunican un mensaje. Eso fue lo que a Dios se le ocurrió hacer a la hora de que Apocalipsis fuera escrito. Y nosotros, para poder decodificar y entender el libro, no tenemos opción. No tenemos opción. Necesitamos entender el libro en ese lenguaje. Necesitamos hablar el idioma apocalíptico para poder entenderlo. Porque si no lo hablamos y empezamos a volver literal el libro, vamos a tener una interpretación muy distorsionada. Y el problema es que cuando hemos sido futuristas, ¿sabes lo que hacemos? Nosotros decidimos arbitrariamente lo que nos conviene que sea simbólico y lo que nos conviene que sea literal, para que podamos tener una historia armada, para poder escribir casi como un cuento, una narrativa, y que pueda calzar. Entonces, no, esto no calza en mi historia, esto es simbólico. Esto sí calza, esto es literal. Esto sí calza, esto es literal. Esto me sirve, esto es literal. Esto no me sirve, esto es simbólico. Esto tampoco simbólico, simbólico, simbólico. No, esto es literal. Y armamos una historia de los últimos tiempos llena de cosas que son simbólicas y otras que son literales, pero no tenemos cómo demostrar que esa decisión no fue hecha arbitrariamente. No tenemos cómo demostrar que esa decisión cuenta con respaldo bíblico. No tenemos cómo demostrar. Es solamente una decisión personal, arbitraria de nuestra parte. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo interpretar los símbolos? ¿Cómo saber lo que significa un símbolo? Bueno, nuestro camino más seguro, como dice Leland Ricken, es preguntarnos qué doctrina o qué evento cristiano conocido en la historia de la salvación representa probablemente el detalle que estamos estudiando. Un hijo del hombre sobrenatural sentado en una nube que cosecha la tierra con una hoz representa la venida de Cristo en juicio al final de la historia, como sabemos por los evangelios. La ropa blanca, porque ha sido lavada con sangre, simboliza la redención a través del sacrificio de Jesús. Y eso yo creo que nadie va a decir que la ropa era efectivamente blanca y era de tela y estaba blanca, porque todos entienden que si es blanca y está lavada con sangre, es un símbolo que representa esta redención, el perdón de los pecados, esta justificación que recibimos en Cristo. De la misma manera debemos analizar todo aquello que está en las visiones de Juan. Todo aquello que está en las visiones de Juan debemos analizarlo de la misma manera. No podemos arbitrariamente nosotros decidir y decir, esto es simbólico, esto es literal, porque así nos conviene para poder armar una historia. No, debemos respetar el género literario que utilizó Juan para comunicarnos todo esto. Al último, allí dice algo que destaqué: deberíamos elegir significados obvios por sobre los esotéricos. Esto es muy importante, porque lamentablemente los seres humanos tenemos la tendencia a preferir aquello que es más esotérico, en el sentido de que es más místico, es más misterioso. Wow, me atrae mucho más que aparezcan dos testigos y estén arrojando fuego por la boca. Y me atrae mucho más que es esa necesidad, esa debilidad que tenemos los seres humanos de sentirnos atraídos a ese tipo de cosas. Cuando en realidad Juan está ocupando estas visiones y estas imágenes para comunicar un mensaje específico. El libro de Apocalipsis está destinado a revelar en lugar de ocultar, y eso debemos entonces entenderlo. La próxima semana espero poder hablar un poco de Apocalipsis 11 y de los dos testigos, o el viernes, mejor dicho, en la próxima clase.